Esto no lo podemos dejar, pero ya sé que es de sus favoritos. Vamos a hacer comentarios. No sé cómo se llaman esta vez, pero se llaman siempre comentarios esteparios. Hoy tocó comentarios temerarios. ¿Qué les parece? Ay, les tengo que contar esto luego. Bueno, a ver si no nos toma mucho tiempo. Esta vez son solo 10. Nosotros ya hemos estado haciendo 17 y demás. Son los comentarios que hace. Estos son, para los que no lo sepan, comentarios que hace la gente en este canal, a los que les respondo. Y luego con el tiempo me di cuenta que nadie leía las respuestas. Entonces les voy a dar difusión aquí algunas de las respuestas que le doy a la gente que me hace algunos comentarios. Algunos de ellos muy acertados, muy atinados, y otros, como he dicho, de gente que se tira a la piscina sin darse cuenta que no tiene agua. Vamos a empezar por aquí. Sobre los ovnis que había yo comentado nuevamente, sobre la falta de pruebas que hay, siempre están encontrando, ¡ay, ahora hay una! Revelaron que encontraron otra cosa que no saben qué es. ¡Ay, a veces esto demuestra que existen los extraterrestres! No saben qué es. Si supieran qué es, tendrías razón, si supieran que son extraterrestres, pero no saben, es que hay ovnis, y mira, este iba muy rápido y el avión lo vio y lo filmó. Vale, sí, hay una cosa ahí que no se sabe qué es. No, sí, entonces son, ¿cómo dices que no vienen los aliens? Porque no se sabe qué es, porque está inexplicado, porque es un objeto no identificado. Pero Ramón Cosío, que luego se lo tomó muy bien, por cierto, debo decir, disculpe, pero pretende que le lleven una prueba a su casa u oficina. ¿Por qué no? ¿Qué prefiere? ¿Qué es lo que usted consideraría o qué es lo que usted consideraría una prueba? ¿Una nave? Mira, sí. ¿Un cuerpo alienígena? ¿Un llavero que diga gracias por visitar Alpha Centauri? Y le digo, a ver, veo que no tienes idea de lo que es una prueba. Una evidencia clara, incontrovertible y que pueda ser verificada independientemente por científicos serios, con metodología rigurosa y publicada al detalle en journals que permitan precisamente la valoración de cada detalle estudiado, como se hace con cualquier otra cosa que estudia la ciencia. Vamos, todo lo que no es una foto borrosa, una declaración de un tipo que quiera salir en la tele, una afirmación de un embustero histórico y cosas así hechas para impresionar bobos. Me agradeció la respuesta y dijo que su comentario era no demasiado brillante, que lo había hecho un poco de coña. Se vale. Ay, esto estuvo bien. Esto estuvo muy bien. Chanequecan. Los chaneques son unos duendes de la selva maya en los que cree López Obrador, por cierto. Hay una foto de un chaneque que le llegó a sacar en una de sus homilías diarias. Una pregunta, si dices que la migración es debida a la depredación de las empresas estadounidenses en países latinoamericanos, dije que en ocasiones o en los años, sobre todo en los años 60, 70, 80, sí fue así. Entre otros factores, muchos, ¿nos puedes decir los números si los tienes? Aquí es donde empieza el... de personas migrando de países capitalistas considerados ricos por parte de sus minorías pobres hacia países comunistas como Cuba o Venezuela, o de los ciudadanos latinoamericanos huyendo hacia países comunistas latinoamericanos. Yo quedé y dije, no veo qué relación tenga lo que digo con lo que preguntas. Primero, Venezuela no es un país comunista, es una dictadura con economía mixta. Cuba sí es una dictadura comunista. ¿Por qué querría ir alguien vivir a una dictadura? Fuera comunista o no. Porque ese es el dato relevante, que es una dictadura. Tampoco había grandes flujos de inmigrantes a la Argentina de Videla, al Paraguay de Stroessner, al Chile de Pinochet o a la Eritrea de Afwerki, uno de los más brutales tiranos de los últimos años. Es decir, lo que él me decía es, si no te gusta el capitalismo, ¿por qué no te vas a Cuba? Porque Cuba está peor. Así de sencillo. Porque hay otros factores aparte del capitalismo, como la democracia, como la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de participación política y todo eso que no tienen los cubanos. Pero bueno, el sentido insidioso está allí y vuelve a estar. Bueno, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, corregido estás,
que la gente en sí migra de su país en mayor parte por la pobreza o la violencia, incluso en menor medida por persecuciones políticas o religiosas. Sí. Y supongo que lo lógico es ir a un destino mejor, donde podrán ser menos pobres o vivir más seguros y donde no sean perseguidos, por lo menos en teoría. Y no me explico por qué entonces no migran masivamente hacia un paraíso comunista o socialista. ¿Acaso no hay sociedades comunistas o socialistas exitosas? Va haciendo slalom, ya me parece que cree que no se nota. Obviamente pregunto porque no tengo conocimiento de sociedades exitosas comunistas o socialistas y que preferentemente no sean dictaduras. Por eso pregunto si tú tienes ese dato. Ya, está como un ratón encima de un queso. Y le contesto. Porque lo que tú llamas paraísos comunistas no son paraísos, sino dictaduras, donde hay pobreza y persecución. No sé a qué te refieres con sociedades socialistas, pero si te refieres a sociedades que tengan un sistema basado en la socialdemocracia, el socialismo más difundido del mundo, es decir, con salud pagada por los impuestos, educación pública, pensiones, seguridad, derechos laborales, libertad de expresión y política, etcétera, etcétera, estás hablando de la Europa de la posguerra, toda ella en distintos momentos gobernada por socialistas. De hecho, la vicepresidenta de la Comisión Europea desde ayer, el día que le contesté, es socialista. Y a esa Europa del estado del bienestar socialista sí que emigran millones y millones, porque les da eso que dices, una vida mejor, libre de persecuciones y con dignidad. Es lo que hace el socialismo en su versión socialdemócrata, porque veo que no entiendes que hay distintas variedades de socialismo, así como hay distintas variedades de derecha, y que el nazismo o Pinochet no son lo mismo que Justin Trudeau o Ursula von der Leyen. Lo corregí, ustedes dirán si lo corregí bien o tengo que corregirlo todavía mejor. Psicodelius me dice, no seas tan malo. Estábamos hablando de los retratos de los reyes que hizo a Annie Leibovitz. Dice, no seas tan malo. Leibovitz muestra una institución anacrónica, apariencia intencionalmente decimonónica, decadente, fondo recargado y oscuro, y debilitada, un eje ligeramente inclinado e inestable con los personajes. Es una fotografía que recuerda la puesta en escena de un Paolo Sorrentino o un Federico Fellini con el máximo sarcasmo e ironía, y es un mordaz enfoque absolutamente atinado. No ha visto otros retratos de Anita Leibovichita donde hace exactamente lo mismo en todos. Así le hizo los retratos a la reina de Inglaterra, por cierto. Pero contesté. A ver si te entiendo. A esta señora, el hoy rey, le da el premio Príncipe de Asturias con 50,000 eurazos y muchísimo prestigio en 2013. Ahora, el Banco de España le sacude 130,000 euros por 2 retratos y tú me quieres hacer creer que ella está pateando su fuente de ingresos con cierta intencionalidad no explícita que tú lees telepáticamente, sin que ni el Banco de España ni los reyes se hayan dado cuenta. Así, quieres que el horizonte chueco de mal fotógrafo se convierta en una lectura de inestabilidad monárquica que a ti te viene a gusto. Mira, ella no tiene ni puta idea de la monarquía española, ni históricamente, ni en la actualidad. Como no sabía una mierda de fútbol cuando timó a la Federación Mexicana de Fútbol con sus fotos del Mundial del 86, como no tenía idea de la monarquía británica, ni pasó más de 25 minutos con la reina Isabel, cuando los timó con otros $150,000 en 2007 por las fotos que le hizo. A ella le da igual. La interpretación de la fotografía y sus supuestos símbolos no es más que narrativa fantástica. Se puede inventar cualquier cosa sobre cualquier cuadro o foto, total, ni quien te corrija. A ver, que si les dijo que si se vistieron así fue por acuerdo, no porque ella sea muy lista y los hizo vestirse así para demostrar que la monarquía es una basura. Es que sí. Me recuerda a las interpretaciones de Juan Carlos Monedero cuando decía que Aladino usaba un el cubrecabezas, cape le llaman algunos, azul, porque azul y blanco son los colores de Israel, y así Aladino promovía el sionismo. Entonces, no, es que ese gorrito es un gorrito
de origen árabe perfectamente conocido, y hay fotos y hay explicaciones. No, 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 pero a Monedero se le ocurrió que, ¿cómo se llamaba el malo del Rey León? Mufasa. No, Mufasa era el rey, el otro, el hermano. Que lo habían dibujado igualito al Ayatollah Khomeini para joder al Ayatollah Khomeini. Y claro, el actor, no me acuerdo quién era el actor, el británico, el que hizo, lo dibujaron como él porque hacía el papel. Él hacía la voz de Jeremy Irons. Y decía, ¿qué dices tú, Juan Carlos Monedero? No, no, que es igualito al Ayatollah Khomeini. Sí, anda. Esas interpretaciones nunca llegan a ningún lado. Mónica Cepeda, 8243, me pregunto cómo ingresan esos asesinos a los países. Hablábamos de los asesinatos cometidos por los sicarios de Putin por todo el mundo. ¿Y cómo le harán para ingresar también armas y municiones rusas sin que se den cuenta en migración? Porque supongo que entran al país como si fueran cualquier persona. Seguramente entran con documentos falsos, pero no sería sospechoso que algún ruso entrara a España, por ejemplo, ¿no? En una organización de fotografía que tenemos ahora, precisamente acaba de entrar una chica rusa, buena fotógrafa, buenos bodegones hace. Lo pregunto desde mi total ignorancia porque me es difícil imaginar que se pasen las fronteras tan fácilmente. Y le digo, hay turistas y empresas rusas por cientos de miles en toda Europa. No se han cerrado las fronteras a Rusia y sí, van y vienen rusos por montones. Meter armas clandestinamente se hace como se meten drogas y personas. Pensaría que eso lo sabe cualquiera. Incluso para operaciones así, se pueden usar las valijas diplomáticas de las embajadas rusas que tienen inmunidad total en su paso por las fronteras. Nadie abre una valija diplomática, por favor. Y seguimos. ¿Por qué se perdona a Estados Unidos poner bases en la frontera con Rusia, pero cuando Rusia lo intentó poniendo una en Cuba, todos a favor de Estados Unidos? No estoy a favor de ninguno. Ambos quieren imponer sus reglas en todos lados para favorecerse explotando recursos de otros. No es cosa de recursos forzosamente. Las grandes potencias, sin importar ideología, son imperialistas, aunque digan estar en contra. Sí, pero son distintas. Pero mira. Bueno. ¿Podrías enterarte que Rusia no intentó poner ninguna base? No, primero digo, ¿me puedes decir qué bases de Estados Unidos hay en la frontera con Rusia? Gracias. Lo que quiero decir es que obviamente no hay ninguna y que el pretexto de Putin de que la OTAN iba a poner bases en Ucrania, pues es una invención de Putin, porque ya hay bases en Lituania o en Estonia, donde son países de la OTAN que hacen frontera con Rusia y donde hay bases de la OTAN. Luego sigo. Podrías enterarte de que Rusia no intentó poner ninguna base en Cuba, sino que la Unión Soviética, en medio de una guerra fría que por lo visto desconoces, intentó poner silos de lanzamiento de armas nucleares en Cuba, cosa que Estados Unidos no aceptó por las condiciones de la Guerra Fría, precisamente. La Unión Soviética, a la que erróneamente llamas Rusia, sí tuvo bases militares en Cuba, una de suministro en el puerto de La Habana, una estación de radar y Sea Hint en Lourdes, y operaban parte del puerto aéreo de San Antonio de los Baños. La presencia militar soviética en Cuba anduvo alrededor de los 3.000 efectivos. No hables sin saber. Y luego me dice uno de estos que te mandan al médico. Pedro Luis Macías López. También me escandaliza que digas que Ana Afinogénova es pro Putin. Háztelo mirar. Háztelo mirar, para los que no lo entiendan en América Latina, quiere decir, ve al doctor a que vean qué tienes, pues estás malito. Y le dije yo, va contra la guerra, se supone porque eso vende, pero jamás ha criticado a Putin. ¿O me puedes pasar una sola URL de una sola ocasión en que verbalmente o por escrito haya expresado una crítica a las políticas de Vladimir Putin? Te digo lo que dijo su ex jefa en Russia Today, Margarita Simonian. Al verse bloqueada su propaganda en Europa, lanzaron un proyecto clandestino para seguir mandando sus mensajes por otros medios. Sostengo, creo, me parece razonable que Afinogénova como Liu Vaya son una pequeña parte de esos medios. Esta es una pregunta que siempre es relevante y al mismo tiempo es triste que se siga haciendo. Mauricio, ¿se puede ser de izquierda y al mismo tiempo ser una persona con alto poder adquisitivo? No me refiero a que se haya conseguido ese dinero, digamos, robando, sino de manera honrada, con trabajo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Stephen King, pide que pongan más impuestos. Stephen King es churrimillonario.
y contesto. Eh, uy, no está la respuesta, me la borré, perdón. Bueno, la esencia de la respuesta era que sí, que no tiene nada que ver, que, que no, no sé de dónde se saca, o se saca de ciertos niveles de la izquierda revolucionaria, que la izquierda está para repartir pobreza y que deben ser pobres toda la gente que quiere justicia, igualdad y solidaridad en el mundo. Y deben entonces ser pobres. No se sigue, no hay una correlación en eso. Yo no quiero que haya pobres, empezando por mí, por supuesto. Lo que no quiero es que haya, por supuesto, fortunas ilegítimas. Pero nuevamente, ¿se puede ser de izquierda y ser rico? Sí. No veo absolutamente la contradicción. Bueno. No, sí, perdón, aquí está. Uy, bueno, lo repito. No alcanzo a entender por qué no se puede. Sí, algunos en la extrema izquierda creen que lo que hay que repartir es la pobreza y también consideran que cualquiera que tenga dinero es enemigo de los trabajadores, hasta que ellos se enriquecen, como Pablo Iglesias. Si uno es de izquierda, por ejemplo, nunca explotaría a los trabajadores con salarios bajos, ni los pondría en peligro, ni les daría condiciones de trabajo indignas o malas. Si uno es de izquierda, paga sus impuestos rigurosamente y si le sobra del dinero, incluso pide pagar más. Pero el solo hecho de tener dinero no es contrario a la izquierda desde un punto de vista estricto y razonable. Luego, me dice Puflo sobre la onda de mi ley de que el Estado me roba mi trabajo cuando soy millonario y no trabajo. Pero me dice Puflo, tiene razón mi ley, es falso el análisis. En Argentina, por ejemplo, para que un trabajador en blanco reciba 100 pesos, el empleador tiene que poner 180. El resto se va en cargas sociales, impuestos, etcétera. De esos 100 pesos que recibe, cuando compra algo, paga 50 pesos de impuestos. Hay un estudio de Kachanowski, que no sé quién es, que no es defensor de mi ley, precisamente que muestra que de un año de salario, el Estado se lleva 9 meses en impuestos. El que se lleva el fruto del trabajo ajeno es el Estado, no la empresa. Es como si el Estado se quedara con ese dinero, es alucinante. El Estado no se queda nada. Revise el gasto público y verás que todo se gasta o se invierte en cuestiones sociales. En España, por ejemplo, y con datos del Banco de España, y le puse la URL, el 45% del gasto público se va a prestaciones sociales. El 25% en salarios, incluye personal de sanidad, bomberos, policías, ejército, 13% en consumibles, etc. Los anónimos se inventan cifras y las lanzan con toda irresponsabilidad para hacer daño y promover sus ideas tóxicas. La realidad es otra. Sobre lo que pagan los trabajadores, el 17% de ellos pagan cero impuestos, ya que devengan el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo en todo el mundo está exento de impuestos. A mentir, a amar al agua. Y finalmente, y por último, me dice Coche Luis Vela, 8863. Estaba yo hablando del pecado original. Dice, está bien, pero ajustándonos a lo de Adán y Eva, y es interesante la propuesta. Ambos estaban a prueba. Toda creación se pone a prueba. Nosotros probamos siempre lo que creamos, autos, computadoras, etc. ¿Por qué Dios no pondría a prueba su creación más preciada? No aprobó. Tal vez en otro mundo sí aprobó y están mucho más avanzados que nosotros. Tal vez. La pregunta es, ¿por qué Dios no pondría a prueba su creación más preciada? Pues mi respuesta fue, porque Dios es omnipotente y omnisciente. Si lo sabe todo y lo puede hacer todo, no lo haría mal. No tendría que ponerlo a prueba. Y con eso terminamos lo que en esta ocasión se llamaron los comentarios dinosaurios, porque hace rato se llamaban los comentarios temerarios, pero conforme voy encontrando rimas divertidas, pues se los vamos poniendo.